Bueno, buen día a todos. Si les parece, vamos empezando. La idea es, hoy no vamos a seguir avanzando con ningún tema, sino que vamos a tratar de consolidar los temas anteriores. Vamos a ver si tiene alguna duda, alguna consulta. Si le parece, por una cuestión de orden, empecemos el intercambio de preguntas y consultas desde el principio hasta el fin. O sea, nos concentremos por el momento en los primeros conceptos de estática o sistema de fuerzas concentradas y así vamos avanzando en el programa. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda y consulta ahora del sistema de fuerzas concentradas, lo vemos. Si no hay nada, seguimos hacia el siguiente, al siguiente, al siguiente, así tratamos de darle un determinado orden y vamos barriendo de principio a fin los conceptos del programa. Si alguno quiere hacerme alguna consulta de esta temática, quieren habilitar el micrófono. De los primeros temas de sistemas de fuerzas, dudas, consultas. ¿Han visto, han estudiado el tema ese que yo les hacía referencia a ustedes, que cuando determinamos la dirección y el sentido a través del arco tangente, tenemos que después reconsiderar el valor que nos da la calculadora? ¿El tema se entendió? No es el resultado directo el de la calculadora el que debemos aplicar, sino hacer una reinterpretación, porque el arco tangente, la respuesta no está en los 4 cuadrantes, entonces tenemos que readaptar ese resultado matemático a la realidad física que tenemos y además ponerlo en función del sistema de referencia que hemos elegido. O sea, no es solución el resultado de la calculadora, puede estar totalmente equivocado. Buen día, Jessica. Bueno, entonces, de sistemas de fuerzas concentradas, no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ¿sí? A través del micrófono, a través del chat. Sistema de fuerzas concurrentes. Si no, pasamos al tema siguiente, sistema de fuerzas no concurrentes. Sistema de fuerzas no concurrentes. Me pueden hacer la consulta a través del chat o si nos organizamos a través del micrófono. El que tenga una duda, habilite por favor el micrófono. Solamente estoy poniendo en el chat si hay dudas o consultas del sistema de fuerzas concurrentes para que pasemos al siguiente. Si no al siguiente, y bueno, si terminamos todo el programa, vemos temas generales. Me gustaría que... Bien, Natalia, teorema de Brignón. Bien. El teorema de Brignón lo que pretende, en la aplicación que nosotros le damos, es encontrar un punto de la recta de acción de la resultante. Un punto de la recta de acción de la resultante. Entonces, como la resultante analíticamente ya hemos encontrado módulo
dirección y sentido, con lo que ya hemos estudiado un sistema de fuerzas concurrentes, o sea, ya tenemos de la resultante módulo, dirección y sentido, nos falta solamente un punto de la recta de acción. Recuerden que es un punto de la recta de acción porque lo consideramos un vector deslizable o desplazable. Entonces, el efecto respecto a los momentos de la resultante es igual al efecto de todas las fuerzas. Si no, no sería resultante. O sea, el momento resultante es igual al momento de todas las fuerzas. O sea, la sumatoria del momento de todas las fuerzas. Entonces, si en la izquierda tenemos el momento de la resultante, buen día, Jonathan. Si en la izquierda de la ecuación tenemos el momento de la resultante, de esos dos términos, el módulo de la resultante lo hemos calculado recién, solo nos queda a la izquierda el brazo de palanca. Entonces, despejamos en la izquierda el brazo de palanca, lo dejamos ahí, pasamos dividiendo el módulo resultante. En el otro término tenemos el momento de todas las fuerzas, que lo podemos calcular, lo dividimos por el módulo resultante que hemos calculado previamente y obtenemos de esa manera el brazo de palanca de la resultante. O sea, la distancia que existe desde el punto de referencia que hemos tomado nosotros hasta un punto de la recta de acción de la resultante. Con eso hemos aplicado el teorema de Varignón. Si lo que quisiéramos, porque nos resulta más conveniente y más fácil, en vez de encontrar la distancia cualquiera, si lo que quisiéramos en lugar de encontrar la distancia cualquiera, en cualquier ángulo, cualquier dirección, encontrar la distancia en X, solo tenemos que proyectar las fuerzas. En ese caso, el teorema de Varignón lo hacemos con las componentes Y, porque las componentes Y, si son componentes Y, la fuerza es vertical, entonces el brazo de palanca es horizontal. Recuerden que el momento son perpendiculares las fuerzas y las distancias. Entonces, si queremos obtener una distancia en X, trabajemos con las componentes Y. Lo mismo, el teorema de Varignón, pero solamente con las componentes Y. Las componentes X se eliminan. En ese caso, el resultado me va a dar la distancia medida en X. Si lo que quisiéramos es la distancia medida en Y, trabajamos con las componentes de fuerza en X y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Algo más de teorema de Varignón? No sé, Natalia, si tenés micrófono y querés habilitarlo para consultarme algo. Natalia, si tenés micrófono, así me das el ok. Si no, dame el ok o no en el chat, por favor. Bien, Natalia dice que se entiende. Bueno, entonces, si estamos en sistema de fuerzas no concurrentes. Estuvimos hablando recién del teorema de Varignón. ¿Alguna otra duda, otra consulta de sistema de fuerzas no concurrentes? Vuelvo a repetir, la idea es seguir avanzando en el programa. Si no había dudas en sistema de fuerzas concurrentes, continuamos. Ahora estamos en sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Alguna otra duda, otra consulta? Si no, pasamos al tema siguiente, y luego al tema siguiente, al tema siguiente. Cuando agotemos todos los temas y los agotamos, preguntas generales que me imagino que tendrán, pero veamos los temas conceptuales del programa primero. Momento de acoplamiento. Nair, ¿tenés micrófono? Habilitalo. No te entiendo muy bien la pregunta. En los trabajos prácticos me parece que el momento de acoplamiento hace referencia al momento de giro, que es el que estamos trabajando nosotros. Nosotros en este momento estamos trabajando con fuerza y con momento. ¿Por qué? Porque cualquier sólido rígido en el plano tiene 2 grados de libertad. O se traslada o gira. Y los giros son provocados por momentos. Entonces, cuando
unimos dos piezas, las acoplamos, una transmite un momento a la otra. Entonces ese es el momento de acoplamiento. El momento de acoplamiento es el momento que estamos calculando. Seguramente el que transmite una pieza a la otra o una pieza o elemento estructural a su empotramiento. ¿Está bien ahí, Nair? Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Por chat o micrófono. Los que tengan micrófono, no somos tantos, creo que lo podemos manejar. Buen día, Fernanda. Buen día, Bruno. Los que tengan micrófono y quieran hacer consultas, creo que podemos intentar alguna consulta con el micrófono. Profe, una pregunta. En la resolución gráfica, utilizando el principio de transmisibilidad y el triángulo de la fuerza, no le entendí muy bien cómo hacía los gráficos, que no lo pude, digamos, entender bien. Bueno, a ver. Entonces, estamos métodos gráficos. Estamos en sistema de fuerzas no concurrentes. Podemos resolver por el método general, que es polígono funicular. Ese es el método general. Eso resuelve todo. O en algunas circunstancias especiales, que no tenemos fuerzas paralelas o tenemos pocas fuerzas, podemos resolver gráficamente con un método alternativo que no es el polígono funicular. Solo para algunos casos. Entonces, podemos utilizar el principio de transmisibilidad y el triángulo de fuerzas. Entonces, supongamos que nuestro dato tiene 3 fuerzas. Queremos encontrar el resultante. 3 fuerzas. Tomamos 2 de ellas. 2 fuerzas. ¿Sí? Fuerza 1 y la fuerza 2. Prolongamos sus rectas de acción hasta que se intersecten. Trasladamos las fuerzas hasta ese punto, porque dijimos que las fuerzas son trasladables. Trasladamos esas fuerzas 1 y 2 hasta ese punto de encuentro. Las componemos con un triángulo de fuerzas. Obtenemos la resultante 1, 2, una resultante parcial, la resultante 1, 2. Bien, entonces ya no tenemos 3 fuerzas. Ahora nuestro problema es de 2 fuerzas. Está la fuerza 1, 2, que es la que acabamos de encontrar, y la fuerza 3. Bien, ahora prolongamos la recta de acción de la fuerza 1, 2 y prolongamos la recta de acción de la fuerza 3 hasta que se intersecten. Donde se intersectan, trasladamos las fuerzas 1, 2 y la fuerza 3 y las componemos y encontramos la resultante de la fuerza 1, 2 y la fuerza 3, encontrando la resultante de ellas. Si no hay más fuerzas, esa es la resultante final, la resultante del ejercicio. Entonces, hemos usado sucesivamente el principio de transmisibilidad y el triángulo de fuerzas todas las veces que haga falta. Profe, ¿eso parece algo como un método de paralelogramo si lo unimos en un solo punto las fuerzas? Buen día, René. A ver, para que no nos equivoquemos y tengamos la misma terminología. Yo dije triángulo de fuerzas porque hay 2 fuerzas. No dije polígono de fuerzas. En este caso no usamos el polígono de fuerza porque siempre vamos componiendo de a 2 fuerzas. Entonces, principio de transmisibilidad y triángulo de fuerzas. En sistema de fuerzas concurrentes, como resolvemos todas las fuerzas juntas, ya ahí no tenemos problema donde está aplicada, ya sabemos dónde está aplicada. Entonces ahí usamos el polígono de fuerzas. ¿De acuerdo? Bueno. Y entonces, Buen día, Adriel. Cuando realizamos el triángulo de fuerzas, es equivalente a lo que se dice gráficamente el ley de paralelogramo.
Por el extremo de una fuerza trazamos una paralela y por el extremo de otra fuerza trazamos la otra fuerza, y es el equivalente a utilizar el método del paralelogramo, que es un concepto gráfico. Yo estoy usando el concepto físico, ¿bien? Pero sería el equivalente, estaríamos haciendo lo mismo. Estaríamos componiendo gráficamente dos fuerzas. Entonces, ¿quedó claro, Carolina? Bien. Vuelvo a repetir. ¿Alguno que desee habilitar el micrófono para la consulta? Bueno, si en sistema de fuerzas concurrentes no hay más dudas, ¿qué les parece si pasamos al tema de los vínculos y los apoyos? Es muy importante esto, es muy importante, porque si no lo entendemos, no podemos resolver un tema muy importante como son las reacciones, que es un tema central, Y los datos de las reacciones están en los vínculos. Entonces, a veces nos apuramos a aprender la calculadora, a intentar hacer alguna cuenta, y si no hemos interpretado bien el vínculo y los datos que nos da el vínculo, no vamos a plantear nunca en forma correcta cómo son, qué dirección, qué sentido tiene las reacciones. Entonces, interpretar bien los vínculos y todos los datos que nos dan, o todas las incertidumbres que nos dan los vínculos, es importante para plantear bien las ecuaciones que nos permiten resolver las reacciones. Entonces, si no hay más consultas de sistema de fuerzas no concurrentes, si no hay más, apoyos o vínculos. Recuerden que los sistemas generados pueden ser hipostáticos, isostáticos o hiperestáticos. Los hipostáticos, cuidado que tienen grados de libertad. Entonces, si estamos trabajando y diseñando juegos infantiles para un parque, bueno, estaremos trabajando con estructuras que puedan girar o trasladarse o rotar. Está bien, aplicaremos los principios básicos, pero si estamos generando otro tipo de estructuras, como una nave industrial, bueno, esas no pueden ser hipostáticas. ¿Sí? Y las estructuras hiperestáticas existen, son muy comunes, nada más que por el momento no las podemos resolver porque nos faltan ecuaciones que las vamos a obtener en resistencia y materiales. Entonces, estén atentos porque no siempre se nos presenta una estructura en forma ideal. Lo primero que tenemos que hacer es abordarla y ver si se trata de una estructura hipostática y si es correcta o no, si está bien planteada o no, si es lo que hemos querido, si es lo que se pretende, y si esa estructura es isostática o hiperestática. Y cuidado con los vínculos aparentes, Si sumamos en forma unitaria los vínculos, sin ver la posición relativa que cumple, sin ver la función que cumple, a lo mejor estamos entendiendo que una estructura isostática y es hipostática, o aparenta ser hiperestática y es isostática. Entonces, cuidado, los vínculos reales, no los vínculos aparentes, no los vínculos que no suman nada, no los vínculos que no restringen ningún grado de libertad. Bueno. Bien, entonces la pregunta es, profe, ¿por qué los apoyos móvil y fijo no admiten momento? Bueno, por su construcción, cuando los dibujamos, tienen una rótula, tienen un sistema que permite el giro. O sea, el apoyo se construyen de esa manera. El apoyo de primera y segunda especie, lo único que limitan son desplazamientos. Son apoyos que necesitamos de esa manera. Ahora, ¿por qué? Y porque muchas veces nuestra estructura necesitamos que eso gire
porque no girar implica un tipo de estructura mucho más poderosa, mucho más cara, que a veces no se justifica. Entonces, en ingeniería se diseñan, o alguien diseña, si no es nosotros otra persona, el tipo de apoyo en que tengan las estructuras. Entonces, si fuera una viga apoyada, por ejemplo, a nosotros no nos molestaría que en los extremos gire. Gire, cuando hablamos de giro, hablamos de giro infinitesimal. Son giros casi imperceptibles a la vista. No se ven, pero en la práctica existen. No estamos hablando de lo visible, ¿no? Estamos hablando, en estática, en resistencia de materiales, pequeños movimientos o pequeños giros, no perceptibles a la vista, pero que sí trabajan. Y entonces, evitar un giro significa hacer una estructura muy complicada, muy cara, los empotramientos son complejos y muchas veces no se justifica. Entonces, se diseñan con distintos tipos de vínculos. Nosotros o alguien los diseñan y después nosotros o alguien los calculan. Pero los vínculos de primera y segunda especie permiten el giro, no permiten las traslaciones. Axel, más o menos por ahí. Bien. Los que puedan, los que tengan micrófono, lo pueden habilitar. De vínculos y apoyos, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta de vínculos y apoyos? A través del chat o del micrófono, vínculos o apoyos. Si no hay dudas, si no hay consulta de vínculo o apoyo, pasamos a reacciones. Vínculos o apoyos. ¿No? Bueno, entonces pasamos a un tema muy relacionado con el anterior, que son la determinación de las reacciones, que está íntimamente relacionado, porque los datos están en el vínculo de apoyo que se presenta o que hemos diseñado. La reacción va a tener los componentes o los datos que están en el vínculo o en el apoyo. Y las reacciones, nosotros tenemos las fuerzas externas las ponemos como los datos del problema, que son las fuerzas que nos dan como datos, y las reacciones. Esas son las fuerzas externas, ¿bien? Que pueden ser activas y reactivas. Externas, activas y reactivas. Las activas nos las dan como datos, generalmente la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, y las reactivas, que son las que calculamos. Esas dos son las fuerzas externas. Cuando vamos a reticulados, las que van en las barras son las fuerzas internas de las barras, cuando estamos reticulados. Entonces, tenemos fuerzas externas, activas y reactivas, y fuerzas internas. Me adelanto un poco para clarificar el tema cuando vemos reticulados, ¿sí? Entonces, es importante calcular todas las fuerzas externas. La fuerza 1, 2, 3 nos la dan como datos generalmente, o la averiguamos nosotros, o las calculamos nosotros, o las estimamos nosotros, y para completar el circuito calculamos las reacciones. Entonces ahí tenemos el conjunto de fuerzas externas. ¿Y por qué es importante? Y porque la estructura va a reaccionar, el elemento estructural va a reaccionar de acuerdo a las fuerzas que estén aplicadas, activas y reactivas. Entonces, para saber qué le pasa a la estructura, cómo se comporta, cómo la diseñamos, qué forma tiene, qué material tiene, qué sección debe tener, tenemos que saber el conjunto de fuerzas externas que actúan sobre la estructura. Para ello, el cálculo de las reacciones es imprescindible. Bueno. De reacciones, imagino que alguna consulta habrá, ¿no? Por favor, por chat o por micrófono.
determinación de reacciones. Ahí volvemos a aplicar el polígono funicular, pero no para el cálculo de la resultante, como hicimos al principio, sino para el cálculo de las reacciones. Entonces aplicamos el polígono funicular para el cálculo de las reacciones. Hola, hola. Bueno. A ver. Profe, me dice Adrián, profe, ¿qué quiere decir un vínculo aparente? Un vínculo aparente es un vínculo que está puesto pero no cumple ninguna función. Yo les ponía el ejemplo de, supongamos que tengamos un elemento estructural horizontal y tenga dos apoyos horizontales en su pie como una patineta. Agregarle un tercero igual, sigue siendo una patineta con 3 ruedas, no le quita nada, sigue haciendo lo mismo que podía hacer. Entonces, ese vínculo es aparente, no trabaja, no funciona, no restringe ningún nuevo grado de libertad. Entonces, si el elemento estructural era sin él hipostático, va a continuar siendo hipostático. Si sin él era isostático, va a continuar siendo isostático. Entonces, no es solo contar la cantidad, sino ver qué función cumple realmente. Podría dar un ejemplo de polígono funicular para el cálculo de reacciones, por favor. Está en los documentos. Está en los documentos. A ver, yo en este momento no sé si tengo acceso. Bueno, no encuentro ningún documento a mano, pero en todo caso, si cuando terminemos todo, a ver. Buen día, Rubén. Buen día, Rubén.
Buen día, profe. Hola, ¿cómo le va, don Rubén? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está usted? Bien. Al fin me pude conectar. Bueno, ¿El enlace siempre es cambiante? ¿cómo el enlace? ¿Qué? ¿Los apoyos? No, no, no. Porque usted pone ahí entrar en tal lugar, ¿verdad? Para... Ah, sí, sí, claro, claro, claro. Ese es uno de los problemas que tiene el sistema este. Por eso, si yo ahora cierro, o se me cae la sesión, ya cambia el enlace. Por eso es que yo tengo que mandarse un rato antes. No es fijo. Lo genera el mismo Ah, en el momento. Si a mí se me llega a cortar la comunicación, chau. terminó. Y sí, porque les tengo que esperar y enviarles el próximo enlace. Se genera para cada charla. Lo único, la Claro, ventaja que tiene este sistema Meet, que como tenemos cuenta profesional de Google, es para 250. Por eso no tenemos, una vez que nos conectamos no tenemos problema. Pero claro. el enlace se genera en el momento. Estoy viendo otra alternativa de trabajar de otra manera y generarles con más tiempo el enlace, pero por el momento es así. Bien, gracias, profe. De nada. Axel, bueno, no tengo algún documento a mano. Dame un tiempito, terminemos con el tema y después nos quedamos, busco con tiempo un documento y haceme recordar y veo el cálculo de reacciones con polígono con vos. No tengo en este momento algo a mano. Bueno, entonces estábamos en reacciones. Estábamos en reacciones. Ustedes, fíjense, revisen todo y ya no van a ver que no van a tener problemas matemáticos. No presenta problemas matemáticos complejos. Presenta problemas de interpretación. O sea, tengo que tener la tranquilidad y la seguridad de que las ecuaciones que planteo son las correctas, están bien hechas, están bien planteadas. La solución matemática es bastante sencilla, pero el problema es el planteo y en todo caso la interpretación. Entonces, uno de los inconvenientes que tenemos al darle los trabajos prácticos hechos o casi hechos o darles el planteo para que ustedes resuelvan es que ustedes no terminan de hacer lo más importante. Entonces, si lo único que hacemos es apretar las teclas de la calculadora, pero no hemos hecho el esfuerzo de revisar el planteo, y estamos en problemas, porque lo más importante es plantear. Entonces, muchas veces los alumnos se enojan o se ofuscan y dicen, bueno, profe, dígame qué tengo que hacer y yo lo hago, pero no es así el tema. El tema precisamente es qué es lo que tiene que hacer. Ahí tenemos que poner el esfuerzo. El planteo matemático es muy sencillo, es muy fácil, es muy elemental, no vamos a tener problemas. Aparte, no estamos trabajando en matemática, estamos trabajando en física. Entonces, tienen que hacer el esfuerzo de plantearlo ustedes, aunque les cueste, aunque les duele la cabeza, aunque se equivoquen. O nos equivocamos en hacer el trabajo práctico o nos equivocamos en el parcial. En algún momento nos vamos a equivocar. Elijamos el momento para equivocarnos. Justamente estudiar es equivocarse, equivocarse, equivocarse para aprender. Entonces, si nos dictan qué es lo que tenemos que hacer, si lo copiamos, si lo miramos al de al lado y nos restringimos a apretar la tecla de la calculadora, y no estamos avanzando nada, ¿eh? Ah, bueno, Axel, fíjate, revisalo ahora el PDF, está todo en el aula, por supuesto, yo lo estaba buscando a ver si, pero no lo tengo acá en la pantalla. Revisa el PDF, fíjate, y después me consultas si algo no entendés o algo no te sale. Evidentemente, como todo en la práctica, una cosa es mirarlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, un ejercicio, hay muchos ejercicios resueltos, sobran libros. Traten de no hacer el mismo, no tiene mucho sentido. Traten de hacer otro distinto. Y sí, va a costar, y sí, voy a borronear, y sí, voy a tener dudas, y voy a ir y venir, y sí. Pero tampoco el método de mirar un ejercicio y después trato de repetir el mismo ejercicio, y eso es memoria. Trato de hacer algo medio similar, con la misma simpleza que ese, pero trato de aplicarlo en otra situación. Ahí estoy avanzando, ahí estoy aprendiendo.
que me va a costar, y sí, cuando me duele la cabeza es cuando estoy aprendiendo, y si no, si estoy tranquilo y relajado, y bueno, seguramente no estaré aprendiendo. Bueno, de reacciones, ¿alguna otra duda o alguna otra consulta? De reacciones, ¿alguna otra duda o alguna otra consulta? Si no hay otras dudas o consultas de reacciones, ¿cómo anda? Si no hay dudas o consultas de reacciones, entonces pasemos a sistemas espaciales. ¿Les parece? ¿Dudas, consultas de reacciones? Si no, pasemos a sistemas espaciales. Yo sé que no son todos de industrial, que hay algunos de química y de minas trabajando con nosotros, no hay ningún problema, pero bueno, este programa en fuerzas espaciales no va para ustedes, así que es una versión, la versión nuestra anual es más completa, es más compleja que la de ustedes cuatrimestral, así que no se asusten los que tengan la materia cuatrimestral. ¿Está? Bueno, entonces, si no hay más de reacciones, sistemas espaciales. Sistemas espaciales. Si uno está en presencia de un sistema espacial, lo que tendría que tratar de analizar es si ese sistema espacial no se comporta de alguna manera como plano. Cosa que pasa con frecuencia. En muchas estructuras que son espaciales, la realidad es espacial, se comporta como plano. Entonces, si fuera así, lo trabajamos como un sistema plano y calculamos como ya hemos hecho. Si no hay forma de que ese sistema trabaje como plano o se pueda interpretar como plano y trabaje fundamentalmente como espacial, tendremos que hacer un análisis tridimensional. ¿Sí? Entonces, el primer intento es ver si ese sistema funciona como plano. Entonces, el estudio de ustedes, el análisis de ustedes, tienen que estar enfocados en lo siguiente. Ver, analizar diferentes sistemas espaciales para ver si alguno se aproxima en su comportamiento a uno como plano. Si no fuera posible, lo trato como un sistema espacial. Y para un sistema espacial, los mismos conceptos ya vistos. ¿Sí? Los apoyos o vínculos, si se trata de un sistema hipostático, isostático o hiperestático, los mismos conceptos. Recuerden que esto es lo general, lo anterior es lo particular, o sea, todo lo que estamos diciendo ahora tiene que valer para lo anterior, porque esto es lo general. Lo general es en 3 dimensiones. En 2 dimensiones solamente un planteo particular. Entonces, lo analizamos, nada más que es más largo, lleva más tiempo, matemáticamente sí, puede tener algún inconveniente, ya tenemos que trabajar con vectores, ya no podemos intuir o ver más o menos, me parece que esta fuerza va para arriba, me parece que la resultante va para acá, no. Entonces ya colocamos los sentidos, ni siquiera nos ponemos a tratar de intuir, colocamos para cualquier lado el sentido y empezamos a operar matemáticamente a través de las herramientas de la mecánica vectorial. Y luego interpretamos los resultados y llegamos hasta ahí. Para un sistema espacial, tratar de ver todas las fuerzas externas que tienen, las fuerzas que son datos y las reacciones. Las fuerzas que son datos y las reacciones. Y nos quedamos ahí, con sistemas espaciales, con calcular las reacciones, que en algunos casos, por ejemplo, en una columna, en una torre, y que tenga un tensor, bueno, la reacción va a coincidir con lo del tensor, entonces ya sé cuánto vale el esfuerzo en ese tensor, y ya podría con eso pasar a resistencia de materiales para calcular el tensor o no. ¿Sí? Pero nos quedamos ahí, no avanzamos más con ese tipo de estructuras que con el determinar todas las componentes de las fuerzas externas, activas y reactivas. Bueno, no sé si por el chat
¿Alguna duda, alguna consulta? O por micrófono, sistemas espaciales. En este punto, la pregunta habitual de los alumnos casi todos los años es, profe, en un parcial nos va a tomar, y puede ser, algún sistema espacial sencillo, o que se presente como espacial y se pueda considerar como plano, que va a quedar a que el alumno lo descubra y lo plantee. Ese es el planteo. Entonces, algún sistema espacial sencillo, simple, corto en tiempo, o que pueda ser, pero el alumno lo va a tener que hacer, descubrir y justificar el por qué se puede considerar que trabaja como en 2 dimensiones y resolverlo como tal. Esa habitualmente es una de las preguntas habituales de los alumnos cuando vemos sistemas de fuerzas espaciales. Entonces, Natalia me pregunta, ¿cuál sería el caso en que se pueda trabajar en un plano? Bueno, yo les nombraba en la grabación algunas, supongamos una torre que tiene 4 tirantes, cada uno a 90 grados de los tirantes enfrentados, y la torre, puede ser el plano XZ, pongan el nombre que quieran, más el otro plano perpendicular a ese. Entonces podemos considerar que nuestra estructura está descompuesta en 2 planos. El plano que incluye a la estructura y los 2 tirantes que están a 180 grados, más menos, el plano que incluye la estructura y los tirantes que están a 90 grados de esa. Otra situación podría ser, por ejemplo, un portón. Un portón que se abre y se cierra. Supongamos que para abrirse gira 90 grados. Bien. Entonces ese portón lo podemos considerar en 2 situaciones, que son las más habituales. Uno, cerrado. Bien, cerrado el portón y apoyado en el extremo, siempre girando sobre la bisagra en el extremo apoyado. Y el portón abierto. Cuando está cerrado, está apoyado en su extremo. Cuando está abierto, ya está en voladizo, ya está trabajando sobre las bisagras. ¿Sí? Entonces, en ese caso, siempre que el portón no lo dejemos en forma permanente a mitad de abrir, o que alguien se cuelgue, o que alguien presione, o que algún chico salte en mitad del portón cuando está a mitad de abrir, esas van a ser las 2 posiciones más habituales de ese elemento que, si bien es tridimensional, desde el punto de vista estructural lo podríamos considerar en esas 2 posiciones bidimensional. Lo mismo pasa con la puerta del auto, lo mismo pasa con la ventana, un montón de elementos estructurales que, si bien son espaciales son todos, su comportamiento se acerca, se aproxima a un comportamiento plano. Todo esto es una aproximación. Todo en ingeniería es una aproximación razonable, sensata, que se ajuste a la realidad. Entonces, si un elemento estructural en realidad se comporta así o asá, y lo tendremos que ver en cada circunstancia, ¿sí? Espacial es todo. Habrá que ver cómo se usa, cómo lo usan, cómo vamos a permitir que se use. Y en ese caso, si el comportamiento es como bidimensional, y bueno, lo calculamos como tal. Siempre nuestra apreciación y nuestro cálculo tiene que estar relacionado con la realidad, si no, no tiene ningún sentido. Estamos en ingeniería. Natalia, ¿querés habilitar el micrófono si es que tenés, o por chat
me decís si más o menos el ejemplo anduvo o no. Fíjense, a ver si les doy un ejemplo. A ver, dame un segundo, Natalia. Ya sé lo que vamos a hacer. A ver. ¿Ven en la pantalla el reticulado este, el puente este? Por favor, alguno que tenga micrófono. Alguno que tenga micrófono, me conteste por el micrófono. Si están viendo en la pantalla de ustedes este puente hecho de reticulados. No, profe, no se ve. No se ve. Bien. A ver, déjenme a ver que comparto. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora se ve. Sí, ahora se ve, profe. ¿No? Se ve, profe. Se ve. Sí se ve. Bueno, ahora fíjense, es un elemento tridimensional, ¿de acuerdo o no? Se ve tridimensional este puente. Fíjense, acá adelante, en el plano del frente, tengo un reticulado y en el plano del fondo otro reticulado, que se comportan los dos en forma plana. ¿Por qué? Porque antes o después de trabajar, mantienen la forma. No se hunden hacia atrás, no se hunden hacia adelante, no se desplazan. Entonces, estos reticulados, acá el del frente o el del fondo, ¿sí? Se comportan como planos. ¿Por qué? Porque todas sus fuerzas están en el plano y antes y después de su accionamiento continúan planos. Perdón, los que tienen micrófono, ¿se vio y se escuchó bien? Sí. Bien. Creo que este es un buen ejemplo, de estructuras planas. De hecho, en el capítulo siguiente, que es el de reticulados, los reticulados los consideramos planos. O sea que me parece un ejemplo pertinente. ¿Se entiende? Bien. Ahí. Sí, ¿alguien quiere contestar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿En qué libro se ve este ejemplo, profe? Gracias. A ver, no sé, no me acuerdo en qué libro lo saqué, pero en cualquier libro, a ver, y es buena la pregunta, Rubén, a veces estamos tentados a ir a la parte del libro donde resuelve. Entonces vamos al libro a donde está el ejercicio resuelto y lo vemos, bla, 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 y si no lo entiendo, bueno, y nos salteamos las 10 hojas anteriores, donde está la explicación, donde están los por qué. Entonces, en casi cualquier libro de estática, en las partes iniciales, por ejemplo, en este caso de reticulado, esto está en un PDF, yo lo saqué de un PDF, esto que está mostrando es de un PDF. Entonces, en cualquier libro, en las partes conceptuales, está con un dibujo o con otro dibujo planteado esto. En cualquier libro, en la bibliografía, siempre las páginas anteriores. Si nos vamos directamente al ejercicio resuelto o cómo resolver, bueno, esa parte no. Pero en las páginas anteriores de cualquier buen libro de estática está gráfico o ejemplo de este tipo. Y si no, búsquenlo. Es un gráfico cualquiera, no tiene nada del otro mundo. No existe en esta materia un libro, el que me resuelve todo, el que dice todo. Yo uso diferentes bibliografías porque en algunos los gráficos están buenos, en otros no, en otros el texto está bueno y los gráficos no. Entonces voy tratando de compensar un poco, pero no existe el libro.
No está todo en un libro. En un libro está una parte muy complicada y otra parte está más fácil. En una parte incluyen los programas nuestros y en otros no. No hay un libro para la materia. Bueno. Si de reacciones no hay dudas y preguntas, si les parece, perdón, si de sistemas espaciales no hay más dudas ni más consultas, si no hay más dudas y consultas, pasamos a reticulados. Sistemas espaciales, dudas, consultas. ¿Dudas, consultas de sistemas espaciales? Hay que repasar todos los conceptos de producto vectorial, cosenos directores, proyecciones sobre fuerzas, momentos respecto a fuerzas, a ejes coordenados. Bueno, hay que hacer un buen repaso. Pero creo que esto es bueno. A ver, yo durante años he escuchado, y yo también como estudiante escuchaba, y siempre reclamaba, che, ¿para qué estudio tanto física y análisis matemático y álgebra? ¿Y cuándo lo voy a usar? ¿Y cuándo lo voy a usar? ¿Y por qué? ¿Y por qué me enseñaron aquello y no lo usé? Y al final, ¿para qué estudiar aquello? Bueno, esta es una buena oportunidad para utilizar correctamente muchos de los conceptos previos que hemos visto. Para eso hemos estudiado tanta matemática y tanta física, y las vamos a seguir utilizando, todas esas herramientas que muchos a veces se quejan o nos quejamos, ¿y cuándo lo vamos a usar? ¿Y esto cuándo lo uso? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y para qué? Bueno, ahora estamos usando varias de las herramientas que ustedes ya han visto en física y matemática, y varias más las vamos a utilizar, ¿no? Así que hay que tenerlas bien a mano. Bueno. Sistema de fuerzas espaciales. No hay más dudas y consultas. Si les parece, pasamos a reticulados. Si les parece, pasamos a reticulados. Bien, Axel me pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia entre armadura y entramado? A ver, buena la pregunta. Bueno, ustedes saben, voy a hacer una pequeña introducción, ustedes saben que trabajamos con el castellano, con el español, que es un idioma que tiene muchas palabras, demasiados términos. Y además la bibliografía que generalmente utilizamos en ingeniería es extranjera. Y dependemos de la traducción, de ese mexicano que tradujo el libro norteamericano, de ese español que tradujo el libro inglés, de ese colombiano que tradujo el libro alemán, y no todos ponen la misma traducción y los mismos términos. Para nosotros es equivalente. Reticulado, armadura, entramado, son todos términos equivalentes. Nos pasa ahora y nos va a seguir pasando, ¿no? Y nos va a seguir pasando, ¿sí? A lo largo de toda la materia nos vamos a encontrar con que no todos los autores, con que no todos los libros le dicen a las cosas de la misma manera. Entonces, justamente una de las formas de clarificar todo esto y de poner cierta luz en esto son estas charlas, estas videoconferencias, a veces lo hacemos en clase y lo aclaramos, de cierta terminología que la usamos de una manera y no de otra. Y alguna de ellas puede inducir errores, así que es bueno que pregunten, siempre es bueno que pregunten, porque alguna induce errores, ¿sí? En algunos
textos se indica, la traducción no es buena, y le da un nombre no correcto. No porque se equivocó el autor, sino porque tal vez el traductor no entendía nada de lo que estaba hablando. Entonces los traductores son traductores y los que entienden de la materia son otros. Entonces para nosotros estamos hablando de reticulados, entramados. Buen día, Brenda. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? De reticulados, entramados o armaduras. ¿Se entendió, Axel? Tengan en cuenta de que no cualquier garabato es una armadura de las cuales podamos resolver nosotros. Por eso les puse un documento, un PDF, un poquito largo. Está bien, yo entiendo que por ahí tiene mucho texto, pero justamente es para explicarle todo esto. Tampoco quiero cometer el error de poner un documento demasiado sucinto que no lo puedan leer. O sea, pongo una hoja, saco 4, pongo una hoja, saco 4, después no se entiende nada. Entonces hay un documento que explica, hay un PDF que está en la página que explica bajo qué condiciones es un reticulado de los cuales nosotros podemos abordar y resolver. No todas las armaduras las vamos a contemplar, no todas las podemos resolver, ¿sí? Las conformadas en base a triángulos que respeten aquella ecuación matemática que está especificada ahí, está aquella relación entre barras y nudos, bueno, a esos podemos abordar y resolver nosotros. Los otros no nos dan. Sí, profe, así mismo máquinas es que... Máquina, no. O sea, nosotros hablamos reticulados, armaduras, entramados. Pregunta Axel si máquina, no sé, habría que ver si... A lo mejor me estás preguntando de un trabajo práctico en particular, que fue... de un ejercicio en particular que fue mal traducido, o es una máquina es lo que vos conocés como una máquina que está conformado por un entramado, ¿no? Nosotros llamamos entramados, reticulados, armaduras. Todos los que trabajan con barras. Todos los que trabajan con barras. ¿Y por qué es importante esto? Y porque las barras están traccionadas o comprimidas. Eso en estática no alcanza. Si no trabajaran solamente traccionadas y comprimidas y tuviéramos una fuerza, por ejemplo, fuera un nudo, eso generaría, por ejemplo, flexión, que no lo hemos visto, que eso es de resistencia de materiales. Eso es lo importante, eso es lo importante. Nosotros estamos trabajando con reticulados donde solamente lo que actúan estructuralmente son las barras, están traccionadas o comprimidas. Si no se cumplen con esas condiciones, ese elemento estructural trabaja de otra manera, que todavía no lo hemos visto, que lo vamos a ver en resistencia de materiales. Entonces, si por ejemplo una fuerza no va en el nudo, genera tensiones de flexión, y eso no lo hemos visto. Además, no tiene sentido una armadura, porque la armadura no es eficiente. Es eficiente si trabaja tracción y compresión. Para eso existen. Si la hacemos trabajar mal, no va a ser eficiente. No estaría bien diseñada, no sería conveniente. Además, no sería válido todo lo que hemos calculado. Nosotros decimos, bueno, está bien. Entonces tiene solamente en las barras tracción o compresión. Cuidado. Hay que ver si las fuerzas están aplicadas en los nudos. Si no, eso no va a ser cierto. Bien, Emiliano me pregunta por qué es importante diferenciar tracción o compresión en los miembros de la armadura. Bien, perfecto.
Eso vamos a completar los conceptos cuando veamos resistencia de materiales, pero te lo voy adelantando. Primero porque son esfuerzos totalmente diferentes. Una cosa es tracción y otra es compresión. O sea, aquí que coinciden en el módulo no tiene nada que ver. Por ejemplo, una soga, una cuerda, un cable, una linga, puede estar sometido solamente a tracción. No resiste compresión. No resiste compresión. Entonces, son esfuerzos que difieren totalmente, ¿sí? Una barra sólida la puedo comprimir o traccionar. Y ya vamos a ver en resistencia de materiales que los diferentes materiales resisten de una manera la tracción y de otra la compresión. Por ejemplo, el hormigón resiste más o menos a la compresión y casi nada a la tracción. Entonces, que sea tracción o compresión va a ser muy importante porque el paso siguiente, ahora no lo vamos a hacer, pero el paso siguiente es decir, voy a dimensionar esa armadura. O sea, qué sección debe tener, qué material debe tener, qué dimensiones debe tener, qué perfil debe tener. Y eso va a variar fundamentalmente del esfuerzo y si se trata de tracción o compresión. Hay elementos estructurales que resisten a la tracción y otros a la compresión, y otros de una manera diferente a la tracción y otra a la compresión. Repito, ese concepto lo vamos a redondear en resistencia de materiales. Más o menos por ahí, Emiliano. Los que tengan audio. Bueno, Natalia, entonces Emiliano sí. ¿Cuándo es conveniente aplicar el método de las secciones? Ustedes piensen, supongamos que tengamos un reticulado bien largo, de muchos metros y que tenga muchos triángulos, largo. Y supongamos que necesitamos calcular el esfuerzo en una barra al medio, solamente el de una barra, no el de todo el reticulado, solamente el de una barra. Si lo hiciéramos por el método de los nudos, gráfico analítico, tendríamos que empezar por un extremo, ir recorriendo la estructura hasta llegar, después de 10, 12, 14, 18 nudos, hasta esa barra. Nos llevaría tiempo. Además, estaríamos corriendo el riesgo de que como vamos incorporando los nudos, las barras anteriores como datos, si no hemos equivocado en un cálculo previo, evidentemente cuando lleguemos a esa barra va a estar todo el cálculo equivocado. Entonces, en esos casos nos conviene directamente plantear el equilibrio de la sección. Entonces, seccionamos la estructura que pasa por la barra que necesitemos, y resolvemos directamente por el método de las secciones, calculando la barra o las barras intermedias que necesitemos. ¿Se entendió, Natalia? De todas maneras, lo que podemos hacer, yo les recomiendo para practicar, nuevamente, lo repito todas las veces, en vez de calcular muchos ejercicios sueltos que no tengan nada que ver, tomar uno o dos reticulados y calcularlo por todos los métodos posibles, por arriba y por abajo, y ahí mismo, en ese mismo ejercicio, empezar a comparar la conveniencia, la velocidad, la justeza, la presteza, la practicidad de cada uno de los métodos. Vuelvo a repetir, siempre busquemos interrelaciones, siempre busquemos comparaciones, siempre busquemos relaciones. Eso es la ingeniería. Entonces, si vamos a estudiar y para estudiar resolvemos, no sé, 15 reticulados diferentes y nunca interrelacionamos el uno con el otro, mucho no tiene sentido. Entonces, a lo mejor si hacemos 2, 3 o 4, lo de los trabajos prácticos, no, me lo dieron en el trabajo práctico, me pidieron que lo haga por nudo, lo verifico a las secciones, o lo verifico por nudo y así, y entonces voy comparando el uno de otro y ya tengo un criterio. Es decir, che, esto me hubiera convenido, era más rápido, más sensato, más directo, más seguro calcularlo de esta manera. Para la próxima, ya aprendí, ya avancé un par de escalones.
Bueno, ¿algo más? ¿Por micrófono o por chat? ¿Algo más de reticulados? Ahí en reticulados, en el trabajo práctico de reticulados, he visto que no se los piden, pero háganlo, por lo menos, la mitad de los reticulados, por lo menos la mitad de los reticulados resuélvanlo gráficamente. Por lo menos la mitad de los reticulados resuélvanlo gráficamente, no solo analíticamente. Los métodos analíticos, si bien aparecen como muy modernos, si bien aparecen como muy exactos, a lo mejor he calculado el módulo, pero mal interpreté si se trata de tracción o compresión y el error es gravísimo. El error es gravísimo. Entonces, los métodos analíticos me permiten calcular el módulo con mucha precisión, lo que no es de mucha utilidad, pero posiblemente, y a veces me confundo, tracción con compresión. Los métodos gráficos tienen todavía la ventaja de que es muy difícil de que yo me equivoque en tracción o compresión, que es lo más importante. Tal vez el resultado numérico no tenga la cantidad de decimales requerida, pero no es lo importante. Ustedes recuerden que muchas veces en ingeniería hacemos cálculos preliminares, cálculos de aproximación, cálculos rápidos. Entonces no necesitamos mucha precisión, muchas decimales. Lo que necesitamos es tener la seguridad de que el planteo sea correcto. Entonces todavía los métodos gráficos tienen mucho recorrido en todos los aspectos de la estática. Y nos permiten a nosotros encontrar errores importantes. Errores importantes que es imposible que entreguemos un trabajo de cualquier tipo si hemos confundido tracción con compresión. Es grave. Si nos fallan algunos decimales, si la precisión no es tanto, a lo mejor no lo necesita. A lo mejor en esta instancia, ese cálculo aproximado, muchas veces en ingeniería necesitamos un cálculo rápido. Nos pide el jefe, estamos en la fábrica y dice, che, dentro de media hora necesito así, un cálculo rápido, fíjate más o menos cuánto da y vemos, y seguimos. Entonces, ténganlo en cuenta y practíquenlo. Siempre que estemos, salvo que sean estructuras espaciales, planteen la solución gráfica. Planteen la solución gráfica porque les va a ayudar muchísimo. Les va a ayudar muchísimo. Si alguno se quiere comunicar con micrófono, creo que podemos. Y si no, por chat. A ver, Natalia me pregunta, cuando eran dos barras paralelas no se podía aplicar secciones. A ver. El método de las secciones, lo que permite es trabajar en una sección que corte no más de 3 barras. Entonces puede suceder que tenga que calcular el valor en las 3 barras o alguna de ellas. Supongamos que tenga que calcular el valor en una sola barra. ¿Sí? Entonces, es un método trabajando con momentos. Entonces, si tengo que calcular en una barra, tengo que buscar el punto de encuentro de las otras dos para tomar el momento, para que se eliminen las incógnitas de las otras dos. Si esas otras dos son paralelas, ¿dónde se intersectan? En el infinito. No me sirve el método para esa barra. Entonces, en la sección, si tengo dos barras paralelas y una tercera no, lo que no puedo hacer es calcular el valor de esa que no es paralela, porque no voy a encontrar el punto
donde se cortan las otras dos anteriores barras. Sí voy a poder calcular las otras dos barras. Sí voy a poder calcular las otras dos barras. Entonces, depende de lo que se pretenda. No es correcto decir que no sirve para nada. Si tengo dos barras paralelas, hay una barra que por el método de Ritter no lo puedo calcular, pero las otras dos barras sí. Entonces, habitualmente, ¿qué se hace? Se aplica el método de Ritter en las dos barras que puedo calcular y, por ejemplo, para la tercera barra que no puedo calcular, se aplica nudos. ¿Está? A ver, Mariano Joaquín me pregunta si sí o sí en secciones tengo que calcular momentos, si no puedo aplicar fuerzas. A ver, dame un segundo, busco un documento para mostrarte. Dame un segundo. Le pregunto a los que tienen micrófono, ¿están viendo gráficos en la computadora? ¿Alguno que tenga micrófono? Tengo un reticulado en la pantalla, ¿lo ven? Sí, se ve, profe. ¿Se ve, profe? Bueno, gracias, Rubén. A ver, fíjense acá. Acá me piden estos tres, ¿no? Puedo calcular estos tres o alguno de ellos. Voy a tener problema con con la del medio. ¿Por qué? Porque la línea de acción de esta y de esta no está. ¿De acuerdo? Entonces, el problema va a ser para este. Ahora, la pregunta es la siguiente que me hacías recién. ¿Por qué no aplico fuerzas? Y porque supongamos que tengo la chapa izquierda, acá, la chapa izquierda, que es equivalente a la chapa derecha. Voy a trabajar con la chapa izquierda. Fíjate vos que tengo esta incógnita, esta y esta. Con ecuaciones de fuerzas no llego. Con ecuaciones de fuerzas no llego. Porque ¿cuántas ecuaciones de fuerza tengo? Dos. Y fíjense, a ver si puedo agrandar. Esta chapa izquierda. Fíjense, tengo, díganme si se ve bien, F1, F2, RCD, DD, FX y RB, o sea, todas estas fuerzas conforman un sistema de fuerzas no concurrentes. No concurrentes. Entonces, por ecuaciones de proyección de fuerza no lo voy a poder resolver. Es un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿De acuerdo? Si trabajara con ecuaciones de proyecciones de fuerzas, encontraría sistemas de más de una ecuación. Entonces ya dijimos que no es conveniente, porque esta flecha no tengo idea para dónde va. Entonces, si trabajo con ecuaciones de fuerzas, primero no llego, porque el sistema de fuerzas es no concurrentes. Y después los sistemas no los voy a poder resolver porque el signo no es el correcto. En cambio, si trabajo con momentos y tomo momento para sacar el valor de esta fuerza, tomo momento de este punto, se me anulan estas dos fuerzas y solo obtengo como resultado el valor de esta fuerza. Y ahí el cálculo es perfecto. Después, para obtener el valor de esta fuerza, tomo momento respecto a este punto. De vuelta, para obtener el valor de esta fuerza, obtengo un momento de este punto. Dos fuerzas se anulan y obtengo módulo, dirección y sentido de esta y el cálculo es exacto. O sea, el método de las secciones, sí o sí, tanto es así que se llama método momento. Sí o sí lo calculo con momento porque es la manera apropiada de hacerlo. Mariano Joaquín, más o menos la explicación, ¿se entendió? Entonces, el método de las secciones sí o sí es por momento. Bueno,
¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Dudas, consultas, pueden habilitar el micrófono. La semana que viene vamos a continuar con el programa y ya vamos a abordar un tema muy, muy importante, un tema central en estática, que es el cálculo de todos los diagramas en nuestra estructura. El esfuerzo normal, el esfuerzo de corte y el momento flector. Para eso tienen que dominar absolutamente, tener muy, muy claro y muy seguro y muy rápido el cálculo de las reacciones, los apoyos, lo tienen que tener muy, muy claro. Es un tema central, la determinación de todos los esfuerzos en los elementos estructurales. Es la puerta de entrada a resistencia y materiales. Para eso es muy, muy, muy importante que todos estos conceptos previos los dominen y los trabajen con agilidad. ¿Dudas, consultas? A ver, les hago una pregunta. En este momento somos 24, bueno, hay 20, 22 alumnos. Pregunta, de lo que ustedes saben, ¿conocen algún compañero que haya querido entrar y no puede, que no tenga internet, que tenga problemas de conectividad? Porque deberíamos, en principio, ser cerca de 80. Está bien, hay alguna gente que por algún motivo no le interesa la teoría o cree que la sabe o no tiene problemas con la teoría y no va a entrar, pero hay otro grupo de alumnos que no está entrando y no sabemos si es porque no puede, porque no tiene computadora, porque no tiene conectividad. ¿Han charlado con algún compañero o saben de alguno que quiere entrar y no puede, que tiene problemas de horario, de conectividad? ¿Alguno sabe de algún colega, algún compañero que tenga problemas para ingresar a la plataforma porque no tiene computadora, porque no tiene conectividad, porque no tiene internet? ¿O simplemente no se conecta porque no tiene dudas o considera que...
Bien, Adrián dice que no conoce, Natalia que no conoce. Otra consulta, otra consulta. A mí me parece que esta herramienta es bastante más poderosa, bastante más ágil que la del BBB de la plataforma. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se sienten más cómodos? ¿Han ingresado mejor con esta herramienta, con este Meet de Google? Me da la impresión de que trabajamos bastante mejor con esta que con la otra. Ajá, bien. Sí, ahí en mi grupo se bajaron porque dejaron de cursar. Está bien. ¿Sí? Sí. A ver. La verdad, a mí, bueno, lamento que alguno se haya bajado. Trataremos de recuperarlo. Sí, yo también he tenido. A mí me resultaba mucho más cómodo trabajar con la otra. Con esta me he tenido que poner a investigar, a preguntar. Me resulta mucho más complicado esta, pero creo que es bastante más útil, creo que hay más interacción, la otra es muy limitada, la otra tal vez me sirve para grabar y nada más, pero posibilidad de interactuar con la otra, imposible. Creo que vamos a tener buenas noticias, porque estoy estudiando, estoy analizando trabajar con un pizarrón integrado a esta herramienta. No quiero decir nada por el momento porque lo tengo que probar, pero creo que para las próximas clases vamos a ver si podemos dar directamente por acá y trabajar con un pizarrón integrado a esta herramienta que nos va a permitir otro grado de flexibilidad y contestar no solamente entrando en los documentos como hacíamos anteriormente. Entonces, pienso que podemos llegar a mejorar el dictado con esta herramienta y algunas herramientas adicionales. Bueno, ustedes ya saben, nada de esto estaba previsto para videoconferencia, la materia era presencial, solamente era una ayuda de la plataforma y ahora hemos tenido que transformar todo en educación a distancia y no estábamos totalmente preparados, ni ustedes ni yo, y sobre todo las herramientas. Creo que dentro de todo está saliendo medianamente bien. Ojalá fuéramos más, ojalá todos pudieran, ojalá todos quisieran, pero bueno, lo seguiremos intentando. Trataremos de seguir avanzando y atrasarnos lo menos posible. Estamos un poquito atrasados respecto a un año normal, pero eso es razonable. Pero bueno, estamos en carrera. Y yo lo voy a mantener informado y creo que para la próxima voy a poder incorporar un pizarrón que sume, que aporte para que podamos hacer algún intercambio. Bueno, si no hay más consultas específicamente de la materia y alguno me quiere hacer alguna consulta general, queda habilitado. Yo creo que de la temática del programa más o menos estamos ahí. Hemos repasado de principio a fin, creo que hemos terminado con reticulado. Y bueno, queda practicar y seguir anotando las dudas, las consultas. Anímense a plantear cierre en la carpeta, anímense a plantear una estructura cualquiera ustedes solos, no ojeando ni mirando, no tratando de repetir una que ya han visto. Sencillas, así simples como las que vemos, y anoten la duda de consulta, o sea, no queda otra. Hay que ponerse en situación de parcial. Si no nos ponemos nunca en situación de parcial, el día del parcial va a ser... Nos vamos a asustar. Si siempre lo que hacemos es miramos lo que hicieron los otros o ojeando cómo se hizo, esa es una etapa. Ahora lo que queda es decir, bueno, a ver, cierro todo
busco una estructurita cualquiera, sencilla, simple, y trato, y ese dolor de cabeza, ese es el que significa que estoy avanzando, que estoy estudiando. Bruno me pregunta cómo va a ser el parcial. Ni idea. Ni idea porque todavía no tenemos nada al respecto. Hola Mauricio, ¿qué tal? Todavía no tenemos nada. Ustedes saben que esto no es para multiple choice. No podremos hacer nunca una evaluación a distancia, menos con la cantidad de alumnos que tenemos. O sea que vamos a tratar de que en algún momento sea presencial. No, todavía hay mucha incertidumbre al respecto. Así que no puedo decirles nada. Yo lo único que puedo decirles es que lo único que tenemos que hacer, y tenemos que hacerlo sí o sí, es estudiar y comprender y aprender y consultar. Si hacemos eso, la solución será una u otra, pero estamos en carrera. No tengo idea cómo vamos a evaluar por el momento. No es fácil evaluar esto. No es tan sencillo. Para que sea justo y para que sea sensato. Y también sería un engaño decirle, bueno, listo, así pasen toda resistencia de materiales, porque después se van a agarrar una frustración tremenda cuando en resistencia de materiales algunos que no dominan la estática no entiendan nada. Entonces sí, ahí va a decir, bueno, estoy perdiendo el año y podría dedicar este tiempo a otra cosa porque realmente no tiene sentido. Entonces, afortunadamente o desgraciadamente, yo digo afortunadamente, tenemos una materia muy interrelacionada, lo cual es muy bueno para la ingeniería, porque cada idea se deriva de la anterior y es ingeniería pura. Pero, claro, desde el punto de vista operativo significa que tengo que tener consolidados los conocimientos anteriores para pasar al siguiente. Y para eso la garantía que nosotros teníamos era decir, bueno, a ver, los que entienden medianamente estática, sigamos. Y el resto vean qué van a hacer. No tiene sentido. Hemos probado un par de años y fue realmente un fracaso porque se han sentido muy mal los chicos que han invertido tiempo en algo que no estaban en condiciones de hacerlo. Pero no tengo respuesta por el momento. Apenas tengo alguna novedad de cómo podríamos llegar a evaluar, les comento, les digo. Por el momento, hagamos lo que podemos hacer, que es estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar. Claro, esta semana vamos a seguir haciendo consultas de trabajo práctico. Necesitamos sí o sí que terminen todo para pasar al cálculo de diagramas. Entonces aprovechen esta semana para ponerse al día con los conocimientos, con la elevación del trabajo práctico, con consolidar los grupos, con ver en los grupos quién se va a borrar, quién se va a bajar, quién va a seguir. Que no les quede ninguna duda, que no les quede ninguna consulta, que entiendan todos. A ver, colegas, si ustedes entienden, vamos a rendir de cualquier manera. No va a ser problema. El problema es que entiendan. Para el que sabe, para el que entiende, si el día de mañana, cuando se habilite una mesa y tiene que rendir libre, y le tomo libre por decirle libre, y rinde y aprueba y se acabó. Acá tenemos que entender que lo único importante es que si entendemos la materia, la aprobamos. De una manera o de otra, en un mes o en otro, con un formato o con otro, no tiene que ser la preocupación el formato. La preocupación tiene que ser, entendí, y si voy resolviendo los trabajos prácticos y voy entendiendo los por qué, ya voy sabiendo la teoría. Si solamente zafo con los trabajos prácticos y no entendí nada de la teoría y no sé nada de la teoría y después tengo que empezar de cero, y no tiene mucho sentido.
Bueno, ¿dónde son los trabajos prácticos? Me parece que el profe Chacón les ha pedido que se lo envíen por correo. Hace un rato me envió un listado ahora no lo tengo a mano, pero de varios que ya enviaron, así que la metodología de enviar el trabajo práctico, la consultan con él, es la que figura en las grabaciones. Esa es la metodología que está funcionando. No, bueno, la metodología de elevar los trabajos prácticos es la que ya van utilizando. Están las guías en la página, está el enlace, eso véanlo con los jefes de trabajo prácticos. A ver, ¿por qué es importante? Es importante que ustedes envíen lo antes posible para que en el visado, si es que se ha encontrado un error, se les aclare. A veces pasa que el alumno cree que la cosa de determinada manera resolvió así y si no tiene la contestación va a seguir equivocado. Entonces, si encontramos algo incorrecto, no apropiado, no conveniente en el trabajo práctico, se lo hacemos saber para que lo corrijan y no acumule ese error. Entonces, para eso es importante que lo envíen a tiempo, lo antes posible. Entonces, de la contestación del trabajo práctico, eso es aprender. Ahí estamos aprendiendo. Ahí están aprendiendo. Esto no era así, esto no es así, fíjate, hacelo de vuelta, esto no te dio, esto no te cerró. Entonces, eso es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es importante para nosotros, para saber cómo están ustedes con los trabajos prácticos. Eso es una forma, esa va a ser una de las formas de poder regularizar o no. Esa es la participación de ustedes. Y eso es lo que nos está indicando si venimos bien, venimos mal, si nos apuramos, si nos atrasamos. Emiliano, si no los profes de la práctica no tienen asignación un trabajo práctico, insistí en la página, fíjate que te asignen los trabajos prácticos porque a lo mejor el grupo es reciente, y sí, va pasando. Los que un poco están más atrasados o a veces ha pasado algún año que algún grupo quedó con poco integrante y se desarmó y se reconfiguró. Bueno, aprovechen esta semana para eso. Toda esta semana aprovechen para estudiar, reafirmar los conocimientos, trabajar con el grupo, ver si alguno se baja, si no se baja, si se tiene que reconfigurar el grupo, y después trabajar con las respuestas. Si hay algún ejercicio mal planteado o algún concepto mal que surja de la carpeta, estamos aprendiendo. Entonces, con el tema de las carpetas, sigan insistiendo en el chat. Yo he visto que se siguen trabajando con el chat, que habla de los grupos nuevos y de la reconfiguración de los grupos, ¿sí? Y de la asignación de las tareas, ¿sí? Los profes de trabajo práctico están en eso. Yo recibí un informe ahora temprano, no lo he visto todavía, respecto a cada uno de ustedes y qué trabajo práctico presentó y qué trabajo práctico no presentó. Entonces, pónganse al día, pónganse al día. ¿Algo más? ¿Alguno que quiera comunicarse por micrófono? ¿Alguno que quiera hacer alguna consulta vía micrófono? Si no hay dudas y consultas, nos desconectamos. Si no hay más dudas y más consultas, nos desconectamos.
Dudas, consultas por chat o por micrófono.